Ino Amadonai Eloheinu Aleinu Mahaseyadenu Konena Aleinu Mahaseyadenu Kodeneu. La ilusión se somete ante la riqueza y en ocasiones ante los ricos. Se somete ante el poder y eventualmente ante los poderosos. Se somete ante la belleza, ante la estética, ante los fastuosos palacios, ante las fantásticas construcciones y ante los progresos tecnológicos. Pacta una alianza con el ojo, camina de la mano con el presente. Pero el intelecto es el antagonista de la imaginación. Acepta solo lo que pasa por su análisis crítico. Anhela la ley de lo concreto y se inclina permanentemente por la investigación. La naturaleza humana ama la competitividad. Si se trata de dos individuos, uno competirá contra el otro, o dos grupos entre sí, o la generación anterior con la presente. Todo esto llama poderosamente la atención y el enfrentamiento se convierte en una agradable visión y un encanto al oído. La generación anterior dice, nosotros somos más sabios. De hecho, las generaciones van degradándose paulatinamente, y así lo declara el Talmud. El corazón de las generaciones anteriores es amplio, como los portones del santuario del Sagrado Templo. En tanto, que el corazón de las generaciones posteriores lo es como la hendidura de una aguja. Las generaciones posteriores, en una expresión irónica, dirán, las primeras generaciones eran indolentes, no establecían relaciones internacionales, incluso desconocían distintas zonas del mundo. Toda su alimentación era totalmente natural y su vestimenta pura lana de ovino. Sus guerras se llevaban a cabo con lanzas, arcos y flechas. Nosotros desarrollamos la tecnología en esa época, el telégrafo, el teléfono, la radio, el internet, tenemos WhatsApp, tenemos todo lo que queremos. Las redes. Entonces convertimos al hombre en una sola familia. Los sabios de las distintas latitudes se consultan mutuamente, más fácil. El mundo es una sola ciudad abierta, incluso una globalización. Incluso concebimos inmensas torres que nos convirtieron en seres más livianos que las águilas. Volamos en aviones, construimos fábricas que construyen todo tipo de productos que nunca fueron imaginados. También armamentos sofisticados, bombas de alto poder que matan centenares de miles de personas. Y sin embargo, no nos enorgullece en absoluto competir con las generaciones anteriores que carecían de todo esto. ¿Acaso va a rivalizar un gigante con un enano? La imaginación, como un atento oyente, presta oídos a la disputa de estos dos oponentes y, como acostumbra dictaminar al momento, escribe y sella su dictamen. Ustedes, generaciones anteriores, vean y tomen descanso junto a vuestra carga de conocimientos ya tan caducos. Nosotros vivimos una generación de sumo saber joven y pujante. Sin embargo, el intelecto, asumiendo su lugar arbitral, va a juzgar, va a examinar y en un profundo análisis va a determinar que la superioridad del intelecto reside en el estudio y ninguna de las partes puede utilizar la practicidad alcanzada y colocarla de un lado de la balanza, pues el anhelo último del intelecto es el alcance de la comprensión.
Pero el uso del intelecto que hacen las personas a fin de alcanzar el progreso material no va a incrementar el valor y la honra del espíritu del saber, cuyas raíces son divinas. Que aunque las últimas generaciones hicieron uso del intelecto en función del progreso humano y enriquecieron el mundo en un alto grado, ello no disminuye en absoluto la porción correspondiente a las generaciones anteriores, cuya finalidad fue adquirir el saber y obtener conocimientos y no dedicaron sus esfuerzos a utilizar dichos conocimientos e invenciones y progresos. Es más, se negaron sistemáticamente y con una sana intención. Ellos temían que dichos progresos cayesen en manos de individuos indignos que harían uso de ellos con fines idólatras y violentos. En el Talmud babilónico, el Tratado de Yomar 38 Ale, con respecto a las familias del Bet Gramó y Bet Abtinaz, que se negaron a revelar sus fórmulas rituales del amasado del pan y del ketore, del incienso, pues temían que los mismos cayesen en manos de personas impíos que harían uso de los mismos con fines idólatras. Más aún, es inherente a la propia naturaleza humana, la inventiva, pero también el olvido, y nos resulta imposible determinar la cantidad de cosas olvidadas, como lo expresara el rey Salomón en su libro Kohelet. Habrá cosas de las que se podrá decir, mira, esto es nuevo. ¿Acaso hay algo nuevo? Ya existió en los tiempos que nos precedieron. No habrá memoria de lo primero y tampoco de lo postrero. Habrá memoria en los que vendrán después. Somos testigos de la sabiduría egipcia, cuyos reyes embalsamados aún hoy se conservan intactos e incluso investigadores de generaciones recientes no pudieron descubrir dicho secreto. Está escrito con respecto a Jacob Avinu, el patriarca Jacob, quien fuera embalsamado por orden de su hijo Yosef, y se completaron los 40 días correspondientes al proceso del embalsamado, de lo cual se infiere que se trataba de un arte que requería un tratamiento específico y extenso e incluía distintos tipos de sustancias químicas. También hallamos en África y en Roma edificios cuyos diseños aún en la actualidad transmiten un gran cúmulo de conocimientos y sabiduría. Toda la sabiduría de las generaciones posteriores se fundamenta en los conocimientos de los anteriores. Ya descubrieron, por ejemplo, la composición de carbono y oxígeno presente en el aire y las utilidades de su descomposición, las distintas excavaciones que condujeron a descubrir en las entrañas de la tierra oro, plata, hierro y su utilidad. Así, tomando como referencia sus conocimientos fundamentales, las generaciones posteriores realizaron numerosas investigaciones. Sin embargo, las loas corresponden al primer descubridor, que carecía de herramientas heredadas y simplemente con su gran capacidad y su brillante intelecto abrió las puertas del saber, lo cual no ocurrió con las generaciones posteriores, que ingresaron en pórticos abiertos y la mayor parte de los descubrimientos fueron hechos por personas comunes, dotadas con ímpetu y gran inventiva, que no estudiaron en las grandes universidades de su generación. En distintos lugares hallamos cómo las generaciones anteriores hicieron uso maravilloso de sus descubrimientos. Relata el autor de Yam Shel Shlomo sobre el tratado del Talmud babilónico, el tratado de Yevamot, donde el capítulo que habla de Aharel, sección 12, allí escrito sobre el Rabía,
era el exégeta del siglo XIV, que se presentó ante él una persona cuyo conducto urinario y respectivo orificio culminaban como un dedo antes de finalizar el glande, su ubicación natural, resultando que al orinar el flujo de la orina se dirigía hacia arriba. Al ser consultado el Rabbiá sobre el origen de dicha anomalía, respondió: es de público conocimiento que sufrí una gran enfermedad que me obligaba de desplazarme con un bastón. Finalmente se contrajeron mis piernas y ya no pude caminar sino por un año. Entonces adquirí un caballo y contraté un empleado y me dirigí hacia Babilonia, al príncipe filántropo Rabbi Sheshet, al médico, quien tras recibirme y revisar mi situación me dijo: hay una bacteria que se ubica en el glande y contrae hacia sí las arterias, las cuales se entrecruzan. Si lo deseas, te practicaré una incisión en el glande, en el lugar donde se ubica dicha bacteria, a fin de extirparla. Sin embargo, no es seguro que puedas volver a engendrar. Yo acepté y me practicó la incisión. E inmediatamente se estiraron mis piernas y entonces procedió a curar, aplicando unas vendas en el lugar de la incisión a fin de curarlo. Hoy me encuentro totalmente sano, como puedes observar, e incluso conservo la atracción por mi esposa como cualquier otro hombre. Y el lugar de la incisión es de prácticamente un dedo y medio internándose en la carne del glande, aunque la mayor parte del mismo permanece intacto. Su región superior fue cortada internándose en la carne misma y no se internó sino en la zona inferior, incluyendo el conducto urinario. Y debido a que la cicatrización se produjo por efecto de las vendas sobre el extremo del glande y no sobre la parte superior, la orina fluye hacia arriba y según el análisis que hizo el Rabbiá del caso, autorizó su admisión en el seno de Israel. Es conocida en el Talmud la práctica de la intervención cesárea, curando posteriormente a la madre y permitiendo que vuelva a engendrar. El Rambam Maimónides, en su comentario sobre la Mishnah, capítulo 8 de Bejorot, describe lo que relatan ciertos comentaristas sobre la mujer parturienta a la que le practican una incisión en el vientre para permitir el nacimiento y puede volver a embarazarse y engendrar. No le hallo explicación, me resulta definitivamente extraño. Sin embargo, del texto del Talmud, el Tratado de Bejot 47b, que dice: el segundo nacimiento no se considera primogénito a los efectos de la herencia, pues debe ser el principio de su energía vital según el versículo. Se infiere que no está hablando de mellizos, pues el Talmud, Tratado de Nidá 27 Aleph, afirma que se forman ambos mellizos de una misma gota y por lo tanto se consideran principio de su energía vital, lo cual no coincide con la postura de Rambam en su comentario. Sin embargo, en la actualidad, se desarrolló un sistema de parto practicando una incisión en la pared abdominal para extraer el feto y posteriormente la madre se recupera totalmente y puede volver a engendrar. Y no es descabellado pensar que los sabios de la Mishnah ya conocían esta práctica. Asimismo, hallamos que poseían pericia en la práctica quirúrgica, como lo cita el Talmud en Sanedrín 23a, dijo todos. El médico: ninguna vaca o cerda salía de la ciudad de Alejandría, Egipto, sin que se le extirpe su útero. O sea que eran tan expertos en este tipo de intervenciones que se convirtió en una práctica habitual en todos los animales que eran enviados fuera del país. Y ello estaba dirigido a proteger la economía del país, asegurándose la demanda permanente de sus vecinos, pues temían que reprodujeran los clientes de otros países para obtener la carne exclusiva de sus animales que proporcionaba y se arruine así su negocio. Por lo que sus expertos médicos desarrollaron una intervención que les permitía extirpar el vientre de cada vaca o cerda que enviaban fuera del país.
También poseían habilidad para extirpar el vaso, práctica que les permitía obtener mayor velocidad en los movimientos corporales, como lo cita el Talmud Tratado de Abudá Zará 44a. Y 50 hombres corrían ante él, a que se refiere este versículo, a hombres a los que se le había extirpado el vaso y tallado las plantas de sus pies. Sobre esto explica Rashid, se les extirpaba el vaso, pues entorpece los movimientos y les tallaba las plantas del pie, extirpándole una parte del tejido sobre el hueso, para evitar que sienta las espinas y púas al pisarla, lo cual es también una maravilla quirúrgica. Y poseían medicinas destinadas a reconstruir los huesos y endurecerlos, sin las cuales el tallado de la planta del pie les debilitaría los huesos y entorpecería por ende sus movimientos. El Ramban Nachmanides, en su comentario sobre el libro de Bamidbar, escribe: es sabido que las personas picadas por algún animal venenoso se ponen en peligro al ver el mismo animal o su figura. Incluso las personas mordidas por un perro rabioso o cualquier otro animal rabioso, si se reflejan en el agua, verán la imagen del perro del animal que los atacó y muere, como lo citan las obras médicas y el mismo Talmud Tratado de Yomá. Así evitan los médicos mencionar al enfermo el nombre del animal agresor, pues los invade dicha idea y no los deja hasta matarlos. Y refieren una experiencia maravillosa con respecto a la persona mordida por un perro rabioso tras declarársele la enfermedad. Se obtiene orina de ella en un recipiente de vidrio y aparece la imagen de cachorros caninos. Y si se impregna con líquido un trapo y lo filtran, no se verá rastro alguno. Sin embargo, al devolver el líquido al recipiente de vidrio y conservarlo allí un tiempo, volverá a aparecer la imagen de los cachorros. Esto es definitivamente una maravilla del alma humana. El Talmud babilónico, el Tratado de Baba Metzia 85b, dice que Shmuel Yahina era médico de Rabbi. En cierta ocasión, una enfermedad afectó a Rabbi en los ojos. Le dijo Shemuel: te colocaré unas gotas en los ojos. Y le respondió Rabbi: no puedo. Entonces te colocaré una crema sobre los párpados. Y también respondió Rabbi: no puedo. Y entonces le colocó la medicación en la nuca y esta penetró hasta el mismo ojo y lo curó, versión según la interpretación de Rashi. Según la interpretación de Rashi. El tratado de Julín 57, del mismo Talmud babilónico, una tal Rahel vivía en nuestra ciudad, a la que extirparon una parte de la tráquea y le colocaron una prótesis que le permitió vivir. Dice el Talmud: Rabbi Shimon bar Hanina poseía una gallina que perdió su muslo y le colocaron un trozo de caña que le permitió vivir. Talmud Tratado de Pesajín 56 Ale se relata que archivaron un libro de curaciones, pues las enfermedades ya no los hacían recapacitar, ya que obtenían medicación para todas sus afecciones. Rambam Maimónides, en su comentario sobre la Mishnah, relata que le comentaron sobre el rey Salomón, que redactó un libro en el que recetaba remedios para todo tipo de afecciones y enfermedades que afectaban a las personas, y estas se curaban. En cuanto vio el rey Hizquiyá que las personas ya no confiaban en Dios, el Todopoderoso, lo archivó. Sin embargo, Rambam Maimónides disintió con esta interpretación, pues es inaceptable que se haya privado a la persona de la curación, ya que sería como privarles de alimento. Por lo que el Maimónides hace una interpretación diferente que aparentemente fue recibida en tradición oral. No es difícil de compatibilizar el texto del Talmud con la interpretación de Maimónides, pues según ella,
El Talmud no debía de hacer referencia simplemente a un libro de curaciones, sino que debía de haber especificado el tipo de prohibiciones y perjuicios que ocasionaba. Por otro lado, el cuestionamiento de Maimónides de que evitar la curación es como evitar el alimento es relativo, pues dice el Talmud en Baba Kama 85 Ale, estudiaron en la casa de estudios de Rabbi Ishmael, dicen el versículo, y curarlo curará, de Rapoyera P. De aquí que se autoriza al médico a curar. En el Talmud de la Jot 60 Ale, dijo Rabbi Elazar, no es habitual entre las personas que buscan la curación, pero así lo acostumbraron. Sobre esto comenta Rashi, no debían ocuparse de las curaciones, sino elevar sus plegarias al Todopoderoso para ser curados. Abaye dice, en el mismo pasaje, no debe la persona pensar así, pues fue otorgada autorización para ser curado. De lo anterior se infiere que la curación no es comparable con los alimentos, pues para estos no es necesario un versículo que los autoriza a los alimentos, que el hambre no es un castigo y la comida es parte del servicio a Dios, como la mesa de las personas piadosas, que es comparada con el altar. Tres personas que comparten una comida, pero no comentan palabras de Torah en la mesa, es como que han comido de la mesa de los muertos. Sin embargo, la enfermedad es un castigo que exige un esfuerzo de recapacitación, de plegarias, de teshuvah. Solo que fue otorgada la autorización para curarse, pues son pocos los piadosos que no requieren de curación médica. Y en la generación de Hizquiyá, sobre la que declara el Talmud en Sanedrín 94b, inspeccionaron desde Dan, del norte de Israel, hasta Beersheba, que es el sur de Israel, y no hallaron ningún ignorante. Desde Gabat hasta Antiparas, y no hallaron hombre o mujer, niño o niña que conocieran las legislaciones concernientes a la pureza e impureza ritual. Y comenta el Talmud, que dice el versículo, Baná es la gracia. Es vana la gracia. Refiere esto a la generación de Moshe. Engañosa la belleza a luz de la generación de Yehoshua. El temor de Dios es alabado desde la generación de Hizquiyá. Por lo tanto, debería la persona mantenerse incólume en su fe y no utilizar medicamentos. Y Nahmanides escribe en su comentario sobre la Torá, en Bejocotai, que la élite de escogidos, hombres santos de ojos, no recurren a los medicamentos. Sin embargo, se trata de una minoría selecta como Rabbi Shimon Bar Yochai y sus alumnos. Pero el resto de las personas necesitan recurrir a los medicamentos. Escrito en el libro de los reyes, y se incrementó la sabiduría del rey Salomón por sobre toda la sabiduría de los habitantes de Oriente y por sobre toda la sabiduría de Egipto. Y habló sobre los árboles, desde los cedros del Líbano hasta los hisopos de las paredes, y habló sobre los animales y las aves, los insectos y los peces. Explica Rashi, se refiere a que habló sobre la utilidad médica de cada uno de ellos. ¿Para qué tipo de construcción sirve cada árbol? ¿En qué tipo de terreno debe ser plantado? Y así sobre los animales, qué medicación les apropiada y qué tipo de alimentos requieren. El Ramban Nachmanides, en su prólogo de la Torá, escribe, de un libro traducido denominado La Gran Sabiduría de Shalom, de Salomón. Y está escrito en él, se refiere a que no es privativa la sabiduría de la realeza o de los gobernantes, pues todos los hombres nacen y mueren de la misma forma. Por ello es que imploré ante el Eterno para que me fuera concedido el espíritu de sabiduría. Y ante mi clamor me invistió, y Dios me invistió de un espíritu de saber, el cual escogí por sobre el cetro y el trono. Continúa diciendo Nachmanides, el nombre de dicho libro es Dios quien concede el verdadero saber para conocer cómo se originó el mundo.
cómo se desplazan las constelaciones, cómo transcurren los tiempos desde el principio hasta el final, cómo es el discurrir de los tiempos en su momento, la ubicación de los cuerpos celestes, las características propias de cada uno de los animales, la fuerza de los vientos, los pensamientos humanos, las propiedades del mundo vegetal, desde los árboles hasta las raíces y en general todo lo oculto y lo que no lo está conocido. Está escrito en el libro de los reyes, y todos los recipientes de bebidas de rey Salomón eran de oro, pues naves de Tarshish poseía el rey allende los mares junto a las naves de Hiram. Una vez cada 3 años llegaban las naves de Tarshish cargadas de oro. Venían hasta América. Ellos descubrieron América antes de todo. Cristóbal Colón solamente utilizó las tres, utilizó como excusa para escapar de la Inquisición. Entonces, en la traducción, a la por eso estaba el oro. En la traducción aramea leemos, naves de África poseía el rey, las cuales llegaban una vez cada 3 años cargadas con oro, y en la actualidad son conocidas las minas de las cuales el rey Salomón tuvo su oro, e incluso hoy se requiere una alta tecnología para cavar dichas minas en África. Pero llegó hasta América. El Talmud Avodah Zarah. Entonces, ¿cómo llegaron las pirámides a los mayas y los aztecas? ¿Quién trajo la tecnología? El Talmud Avodah Zarah, 44 años. Dice que una corona cuyo peso era de 2 lingotes de oro pendía sobre la cabeza del rey David. Sin embargo, no le pesaba, pues poseía una piedra de absorción. Explica Rashi, la naturaleza de esta piedra hacía que la misma se eleve, por lo que se la colocaba en la misma corona y hacía que ésta se elevase. La piedra poseía un peso proporcional al peso de la corona, y así no permitía que la corona pese sobre la cabeza del rey y tampoco se elevase por sobre esta. Los Tosafot explican que la piedra se hallaba colgada del techo del palacio por sobre el trono real y atraía la corona para que no pese sobre la cabeza de David. Y se hallaba colocada de tal forma que no elevaba la corona. De todas maneras, según todas las interpretaciones, se trata de una de las maravillas de la naturaleza, como decir que es un magneto o algo por el estilo, pero esa tecnología se utilizaba en ese momento. Nosotros somos enanos sobre gigantes. Baruch Hashem de Olam. Amén.